Les invito a que abran la palabra de Dios y vamos a considerar el libro de la primera epístola de Juan, capítulo 2. Vamos a leer todos juntos versículos del 15 al 17. Cuando todos los tengan, me puedan confirmar con un amén. Amén. Todos juntos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le pido a mi hermano pastor que nos dirija en oración. Hermanos, se pueden sentar. El título que le di a este tema que Dios me dirigió ya con confirmación, porque Dios es el que confirma la palabra, porque de Él proviene la palabra. Somos instrumento para su gloria, instrumento para su reino. Hermanos, en la época en la que estamos pasando como peregrinos en un mundo oscuro, siempre debemos recordar que no somos de este mundo. Sin embargo, mientras estemos en este mundo, debemos de tener nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo nuestro Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si no os habéis dado cuenta, últimamente el enemigo de nuestras almas ha saturado todos los medios de comunicación. Se ha infiltrado, disfrazado de falso amor en aquellos que permanecen en la oscuridad, cantando al unísono que todo amor es amor. Es cegado sus ojos y sus corazones, y sus mentes no les permiten recibir el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El enemigo ya se ha infiltrado en la iglesia con todo engaño, y nuestros hermanos han abandonado la buena y saludable doctrina de nuestro Señor Jesucristo, donde rechazan todos los escritos paulinos y escogen ciertas verdades bíblicas para distorsionar
contorsionar y de hecho reinterpretar descaradamente la santa palabra de Dios, apostatando y extraviando a ovejas inocentes del rebaño de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 28 dice: por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay aquellos en esa comunidad escupen palabras llenos de odio y concluyen que Dios los hizo de esa manera. Doy testimonio de que nuestro Dios justo y santo hizo de la humanidad un hombre y una mujer, y la única unión santifica es la de un hombre y una mujer. Jesús dice en Marcos capítulo 10, versículos del 7 al 9: por esto dará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, los que Dios juntó, no los separará el hombre. Pablo procede a enumerar meticulosamente los frutos que dan aquellos atrapados en las profundidades de una mente degradada. A través de sus perspicaces palabras revela las crudas manifestaciones de decadencia moral y empobrecimiento espiritual que resulta de tal estado. Romanos capítulo 1, del versículo 29 al 32 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El conmovedor llamado de Jesús resuena profundamente dentro de tu corazón, susurrando tiernamente tu nombre. Abandona el camino del error, apártate de los grilletes del pecado y confía
tus cargas a la gracia inquebrantable de Jesucristo. Resiste la tentación de endurecer tu corazón, porque como está escrito, busca y encontrarás. Abraza el camino de la vida en Cristo hacia la luz, hacia su luz, perdón, redención y salvación. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Nosotros los cristianos extendemos nuestra amonestación con un profundo amor, deseando que no perezcas. Muchos de nosotros hemos atravesado las profundidades de la oscuridad hacia la luz, el amor y el perdón de Jesucristo. Lo que nosotros tenemos, deseamos sinceramente que usted también lo tenga, como Pablo expresa elocuentemente en sus cartas a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 8 al 11, que dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y estos a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En nuestra era actual, hermanos, la prominencia de la brujería ha aumentado más allá de épocas anteriores. Una vez envuelto en los reinos clandestinos de lo oculto, su presencia era sutil, velada detrás de capas de secreto. Sin embargo, en el panorama contemporáneo, su prevalencia es inconfundible. Ya no se limita a las sombras, sino que se afirma con valentía, resonando con una presencia más fuerte y descarada. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El orgullo que emana de este espíritu malévolo se afirma descaradamente y filtrándose en todas las facetas de nuestra sociedad. Proyecta su sombra sobre los medios de comunicación, donde las llamadas estrellas sirven como conductos voluntariosos, entreteniendo a las masas mientras propagan su agenda. Dentro de nuestras iglesias se disfraza insidiosamente, corrompiendo incluso al clero, aparentemente más conformistas, desviándolos del camino de la rectitud. En nuestras escuelas se aprovecha de la inocencia de nuestros niños, sexualizándolos descaradamente y exponiéndolos a prácticas y pensamientos inmorales.
Entre los adolescentes siembra semillas de rebelión contra la estructura moral inculcada por sus padres, fomentando sentimientos de desesperación y autodestrucción. En los campus universitarios, enredado a los adultos jóvenes en la red del movimiento woke, distorsionando su percepción de la verdad y la rectitud. A través de anuncios en plataformas de redes sociales como Facebook, atrae a almas desprevenidas, atrayéndolas con promesas de pertenecer a comunidades, mientras promueve sutilmente prácticas ocultas como la proyección astral. Los ocultistas, impulsados por intenciones oscuras, tienen la tarea de maldecir y subyugar a las comunidades, buscando esclavizarlas en el pecado y lanzar ataques implacables contra los cristianos. En el escalofriante relato detallado por John Ramírez, ahora hermano en Cristo, en su libro Out of the Devil's Cauldron, expone los siniestros funcionamientos de su vida pasada como sacerdote brujo con doble corporación, a través de rituales nocturnos, encantamientos e incluso encuentros con el mismo Satanás. El objetivo principal de John Ramírez era aquellos que profesaban el cristianismo. Su ferviente deseo era destruirlos, revelando las profundidades de la insensata búsqueda de destrucción del enemigo. En su libro, John escribe especialmente a aquellos que se dicen cristianos, cómo quería destruirlos. Él continúa: siempre esperé que aquellos con los que me cruzaba fueran los llamados cristianos. Eran mis favoritos. Estaban ansiosos por desafiar su fe y lo que creían que era la verdad. A lograr que aceptaran hacer una adivinación, me permitieron guiarlos a través de una puerta abierta al mundo satánico. Los expuse a un mal de que no tenían idea, un mal que traería todo tipo de desgracias a sus vidas. Siempre pensaron que lo que tenían todo bajo control y que eran mejores que los demás, y que el mundo en el que yo vivía no era lo suficiente bueno para ellos. ¿Cómo odiaba oírlos hablar de este hombre llamado Jesús y de cuánto los amaba? Para mí fue una tontería y merecían ser castigados. Eso es lo que los convirtió en mis favoritos. Él continúa: ahora que volví dedicarme al mundo de los demonios, los espíritus me dieron una nueva tarea y el poder y la capacidad para acompañarlas. Por las noches, mientras dormía, podía salir de mi cuerpo y sobrevolar los barrios, lanzando burlas y maldiciones a las personas que vivían dentro de sus fronteras. Atrapado en sueños extraños, me sorprendía siendo transportado a diferentes vecindarios dentro de los 5 distritos de la ciudad de Nueva York. Estas experiencias extracorporales me permitiendo tener dominio sobre las comunidades. Me sentí diabólico como un vampiro, y sabía que no tenía nada contra mí. A veces incluso aterrizaba y caminaba por los barrios trayendo maldiciones, mala suerte y el aura de brujería. Curiosamente, sin embargo, en algunos barrios encontré una fuerte resistencia y al principio no podía entender de dónde venía el poder contrario. En estos barrios la gente esperaba que yo aterrizara. Me preparé para maldecir el vecindario, pero cuando aterricé, una turba me perseguía por cuadras y no podía maldecirlos. Frustrado, salía volando de nuevo, flotando tan alto como las farolas, y ellos me miraban.
Finalmente me di cuenta de que estos eran los cristianos desagradables que oraban por sus vecindarios, sus comunidades, sus familias, las oraciones de las personas que más odiaba. Donde quiera que vivieran estos cristianos orantes, no podía penetrar en el vecindario. Entré, pero no pude hacer los actos malvados que había venido a realizar. Entonces pasaría al siguiente barrio. Esta era mi vocación y también era lo que amaba hacer. El apóstol Pablo ordena a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 17 al 18, dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, prestemos atención al llamado a tomar armas para incorporar la oración, el ayuno y el estudio diligente de la palabra de Dios en el tejido mismo de vuestras vidas. Estas disciplinas no son meras sugerencias, sino pilares vitales en nuestro caminar con el Señor, fortificándonos contra los implacables ataques del enemigo. Si el desgarrador testimonio del hermano John Ramírez no le provoca escalofríos, entonces deje que sirva como un llamado de atención a la acción. Sus palabras con un claro recordatorio de la guerra espiritual muy real que nos rodea, instándonos a armándonos con la armadura de Dios y mantenernos firmes en nuestra fe. Que no nos volvemos complacientes o apáticos ante tal oscuridad, sino que sigamos adelante con oraciones fervientes, ayuno constante y devoción inquebrantable a la palabra de Dios. Porque en estas disciplinas espirituales reside nuestra fuerza, nuestra protección y nuestra victoria final en Cristo. Hermanos, os amonesto como lo hace Pablo en su carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La influencia de la brujería en la música es profunda y los conciertos se convierten en caldo de cultivo para la corrupción espiritual. Los asistentes pueden terminar endemoniados, ya que los artistas llevan a cabo rituales satánicos en el escenario, fascinando a la audiencia, y algunos informan que no se recuerdan nada en absoluto. Trágicamente, algunos eventos han llevado a la violencia, incluidos sacrificios humanos vivos en medio de una atmósfera frenética, mientras los asistentes se aplastan entre sí. El sacrificio de bebés se realiza hoy en día. Recientemente, el templo satánico publicó un artículo en la revista Cosmopolitan sobre cómo llevar a cabo una ceremonia de aborto satánico. Incluyo al Islam en la brujería, ya que cualquier cosa que maldiga a otro es fundamentalmente brujería. Un musulmán devoto maldicirá a cristianos y judíos 18 veces al día, mientras que los no devotos solo 15 veces, como se prescribe en el Corán, en Surah Al-Fatiha y en el Hadith escritos de eruditos en Sahih Al-Bukhari 782 y Sunan An-Nasai 929. Hermanos, escrito está: Isaías capítulo 54 versículo 18:
ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera de Pedro capítulo 5 versículo del 8 al 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, estemos atentos a todo lo que vemos, oímos, tocamos, poseemos o traemos a nuestros hogares, así como las palabras que pronunciamos y los lugares en los que nos encontramos. Hay una gran necesidad de discernimiento y probar de espíritus. En estos tiempos, el ejercicio del discernimiento es más crítico que nunca. Debemos capaz de discernir qué es mejor. Filipenses capítulo 1 versículo del 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Si no tenemos ese discernimiento, pidámoslo así como pidió el rey Salomón. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Podemos ejercer el discernimiento a través de las pruebas. Podemos discernir la voluntad de Dios. Romanos capítulo 2 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ejercer, probar los espíritus para discernir si son de Dios. Primera de Juan capítulo 4 del versículo 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tenemos ejemplos en nuestra fe de los cuales extraer testimonio. Todos ellos vivieron en medio de gente impía. A pesar de vivir en medio de gente impía, cada uno de estos ejemplos experimentó resultados distintos. Primero podemos mencionar a Sansón. Él será como un ejemplo de un cristiano carnal que se arrepintió. Su nacimiento fue milagroso.
Su madre, con acción de gracias, lo ofreció al Señor y se convirtió en nazareo de nacimiento, con la tarea de ser juez de Israel. En tiempos donde el libro de Jueces se repite una y otra vez. Jueces capítulo 21, versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin embargo, Sansón fue vencido por los deseos de sus ojos. Su caída vino por su debilidad. Su amor por una mujer filistea llamada Dalila. Ella lo traicionó, despojándolo de sus fuerzas. Sansón fue capturado y los filisteos le sacaron los ojos y lo cegaron. Ahora, mientras Dios lo procesa en una prueba de fuego, Sansón se da cuenta del error de su camino y clama a Dios. Jueces capítulo 16, versículos del 28 al 30 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba ahí en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Hermanos, Dios a veces nos saca de este mundo después de habernos arrepentido de nuestros pecados. El segundo ejemplo que podemos ver es el ejemplo de Saúl, como un ejemplo cristiano carnal que no se arrepintió. El rey Saúl de la tribu de Benjamín fue el primer rey de Israel, elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel. Saúl llevó a Israel a la victoria contra sus enemigos, los filisteos. Sin embargo, el gobierno de Saúl se vio empañado por la repetida desobediencia a los mandamientos de Dios. Su desobediencia incluye ofrecer impacientemente un sacrificio en lugar de esperar al profeta Samuel, y perdonar al rey amalecita Agag a pesar del mandato de Dios de destruirlos. Posiblemente el peor pecado fue cuando consultó a un adivino. Por esta transgresión Jesús juzgado por Dios, su reino despojado, Israel derrotarlos por los filisteos, su muerte y la muerte de sus hijos. Leamos un versículo muy significativo de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú rechazaste la palabra de Jehová, Él también te ha rechazado para que no seas rey. El tercer ejemplo es el ejemplo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ejemplo de un cristiano lleno del Espíritu. Daniel, un profeta de Dios, no se contaminó participando de las comidas servidas en el palacio.
honró a Dios en todo, siendo sus caminos un testimonio al rey de Babilonia. Continuó en oración y súplica. Pero Dios estaba ahí con él, cerrando la boca de los leones en el foso, y los que alzaban voz contra él eran arrojados en el foso, comidos vivos por aquellas fieras. Sus compañeros, con la misma convicción, desafiaron las órdenes del rey Nabucodonosor, porque sabían que hay un solo Dios, el Dios vivo de Israel. Fueron arrojados a un horno ardiendo para que ser quemados vivos. Pero Dios estaba ahí en medio de ellos. Jesucristo estaba ahí entre ellos. Daniel capítulo 3 versículo de 24 al 25 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Hermano, venciendo este mundo malvado, debemos ser como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El fin de todo discurso es que no nos conformamos con este mundo. Somos extranjeros aquí. Tenemos un mandato de Jesucristo mismo que estamos llamados a cumplir. Los dejo con las palabras de Jesucristo nuestro Señor. Juan capítulo 17 del versículo 15 al 18 dice: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.